¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en este tutorial vamos a explicar lo que es el modelo de transbordo. Antes que nada, un breve recordatorio de lo que ya vimos en clase, el modelo de transporte. El modelo de transporte, como lo hemos platicado, consiste en una red de distribución que tiene una serie de orígenes, o en el ejemplo que vimos en clase, fábricas, y por otro lado tiene una serie de destinos, en el ejemplo que vimos en clase, las tiendas. Cada destino tiene una cierta demanda, que vemos aquí en el diagrama, y cada origen tiene una capacidad límite máxima de producción. Cuando modelamos el modelo de transporte, recuerden que la capacidad de producción es la máxima, es decir, usamos un menor o igual a qué. Y la capacidad de demanda se tiene que cumplir siempre, por lo que en la formulación siempre usamos el signo de igual. Cada línea que vemos en el diagrama representa la ruta que hay del origen, poniendo este ejemplo 2, al destino 2. Esta línea recta es entonces la ruta, que tiene un costo por unidad de $4, 4 pesos. En este caso vamos a decir que son dólares. Este es en general el resumen del modelo de transporte. Recuerden, el objetivo es minimizar el costo total de transporte de toda la red de distribución que tenemos en este caso en la pantalla. Vamos entonces ahora al modelo de transbordo. Esto que tenemos en pantalla es el modelo de transbordo. Si ven, se parece al modelo de transporte, pero presenta ciertas diferencias. Tenemos de este lado orígenes, 2 en este caso, cada origen con su capacidad de producción. Me voy a ir al lado derecho. Tenemos de la misma forma los destinos y cada destino con su demanda, con lo que nos va a comprar. La diferencia principal es que ahora en medio, entre los orígenes y los destinos, están los puntos de transbordo, lo que conocemos normalmente como los CEDIs, los centros de distribución. Si ustedes ven las rutas que siguen siendo representadas por las líneas, cada origen va a surtir a los centros de distribución y los centros de distribución van a surtir a los destinos finales. No hay rutas que vayan del origen directo al destino. Toda la mercancía, como lo vemos en pantalla, pasa por alguno de los dos centros de distribución. A nivel conceptual, esta es la principal diferencia que tenemos entre el modelo de transporte y el modelo de transbordo. En la diapositiva que sigue les voy a mostrar ciertos conceptos clave acerca del modelo de transbordo. El punto número 1. El modelo de transbordo, al igual que el modelo de transporte, es un caso particular de la programación lineal. Estrictamente hablando, no es un tema nuevo o un concepto radicalmente diferente. Está basado en los mismos principios y está formulado, modelado y resuelto bajo lo que hemos estudiado de programación lineal. Si ven, aquí dice es un modelo de transporte, pero ahora con centros de distribución, los CEDIs que ya comentamos. Esta es la principal diferencia que tenemos del modelo básico de transporte contra el modelo de transbordo. El siguiente punto, el objetivo típico es minimizar el costo, como lo habíamos visto en el modelo de transporte. Sin embargo, en el modelo de transbordo es más común que entre la variable tiempo. Dependiendo del caso de la empresa o del modelo que estemos analizando, muchas veces nos pedirán minimizar costo o tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo entra en la ecuación
o en los temas de importancia en este tema, porque precisamente el tener un intermediario, el tener una parada entre el origen y el destino final, los famosos CEDIs, pues normalmente van a representar mayor tiempo. Entonces es muy importante cuidar que por el hecho de ahorrar costo al tener un centro de distribución, no estemos sacrificando demasiado el tiempo y podamos tener un problema. Por ejemplo, si ustedes piensan en productos perecederos, productos que tienen fecha de caducidad muy corta, por ejemplo vegetales o mariscos, pues el tiempo es vital. Tenemos horas para llegar del origen al destino. Entonces, la relación ahorrar costo contra ahorrar tiempo no es una decisión tan sencilla. Es muy importante que analicemos ambas. Consideración importante. Los CEDIs se deben de considerar que son destinos y orígenes. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a ir a la diapositiva que habíamos visto antes. Si vemos el CEDI o el centro de distribución número 3, este nodo es destino de las fuentes, de los orígenes. Los orígenes le surten a los puntos de transbordo, por lo que en este caso los puntos de transbordo son destinos. Pero ya que llega la mercancía a los puntos de transbordo, entonces se convierten en orígenes, porque los puntos de transbordo son aquellos quienes van a surtir a los destinos finales. Es por ello que se considera que el punto de transbordo, el centro de distribución o el CEDI tiene la función ambas, es origen y es destino. Voy a regresar al punto en el que estábamos. Otra consideración importante, ya lo habíamos comentado, no hay entregas directas del origen al destino. Todo tiene que pasar por el centro de distribución. La tercera consideración importante es todo lo que llega al CEDI tiene que entregarse. Esto quiere decir que los centros de distribución no son centros de almacenamiento, no son bodegas. Si entra una caja, un pallet, una tonelada de material, una pieza, esa misma caja se tiene que ir. No puede permanecer almacenada en el CEDI. Esto es una consideración básica para que nuestro modelo funcione matemáticamente. El planteamiento. Vamos a suponer que tenemos un X número de orígenes, un Y número de centros de distribución y un Z número de destinos. Entonces, las variables, el número de variables que vamos a tener va a ser esta suma, la suma de multiplicar X por Y más multiplicar Y por Z. Tienen que primero multiplicar el número de orígenes por los CEDIs y a ese resultado le suman el resultado de multiplicar el número de CEDIs por los destinos. Esto les va a dar el número total de variables. Ahora las restricciones. Las restricciones sigue siendo, como normalmente lo habíamos visto, un cálculo más sencillo. Simplemente sumas los tres números. Número de orígenes, número de CEDIs, número de destinos. Si se dan cuenta, voy a ir al ejemplo anterior. Para determinar las variables se dice, primero multiplica el número de orígenes por el número de CEDIs. Y a eso le sumas el resultado de multiplicar el número de CEDIs por el número de destinos. Vamos a hacerlo. 2 por 2 son 4, más 2 por 3, 6. 4 más 6 son 10. Tiene que haber 10 variables en este ejemplo. Acuérdense que cada variable representa una ruta. Vamos a checar entonces cuántas rutas tenemos. Las rutas, recuerden, gráficamente son las líneas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Si ven, con esto confirmamos que efectivamente la fórmula funciona. Y las restricciones, como les decía, es simplemente la suma. Tenemos 2 más 2 más 3. 2 más 2, 4 más 3, 7. Entonces en este ejercicio vamos a tener 10 variables, 7 restricciones. Aquí nos quedamos. Ahora viene la formulación, jóvenes. La formulación sigue una lógica muy parecida a la que maneja el modelo de transporte. Voy a iniciar por las variables. Déjenme mover la cámara. Voy a poner acá abajo. Si ven, aquí tenemos el diagrama que ya analizamos en las diapositivas anteriores. El número de variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, como habíamos dicho. Y la lógica para anotarlas es exactamente la misma que en el transporte. Empiezas nodo por nodo, el nodo 1, y simplemente anotas las rutas que salen del nodo 1. Nodo 1 salen la 1, 3 y la 1, 4. 1, 3 y 1, 4. Y colocas el costo unitario correspondiente. 4 y 7. En este diagrama no tenemos los costos unitarios, pero recuerden, los coeficientes en la función objetivo son los costos unitarios de cada ruta. Luego seguimos. En el nodo 2 salen las rutas 2, 3 y 2, 4. 2, 3, 2, 4. Ahora nos vamos al nodo 3. Del nodo 3 salen 3 rutas, la 3, 5, 3, 6 y 3, 7. 3, 5, 3, 6, 3, 7. Y del nodo 4 salen la 4, 5, 4, 6 y 4, 7. 4, 5, 4, 6, 4, 7. Si ven, la lógica es muy parecida al modelo de transporte, solo que tienen que considerar también las rutas que salen de los eddies, no solo las rutas que salen de los orígenes. Ahora vamos con las restricciones. Cuando hicimos el modelo de transporte vimos que iniciábamos con las variables de demanda, las variables de origen, las de supply, y luego las variables de demanda de los destinos. En este caso háganlo exactamente igual. Tenemos 2 orígenes, tenemos 2 restricciones de origen, 3 demandas finales, 3 destinos finales, 3 restricciones de demanda de destino final. La lógica sigue siendo la misma. Voy a tomar un ejemplo de cada una. Si esta es la restricción de origen del nodo 1, entonces las variables que van a estar aquí son exclusivamente las que tienen el primer número como 1. ¿Por qué? Porque son todas las rutas que salen precisamente de dicho nodo. La 1.3 y la 1.4. El 800 es la capacidad máxima que tiene de proveer o de producción este origen, y siempre menor o igual, porque recuerden, puedes producir menos, puedes producir la capacidad máxima, pero no puedes pasar. Ahora voy al ejemplo 1 de la restricción de demanda. Tenemos la demanda del nodo 5. Acuérdense que cuando estamos hablando de demanda, lo que importa es a dónde llega el material, es decir, que el segundo número de la variable esté relacionado con el nodo que estamos hablando en la restricción, en este caso el nodo 5, que es Nueva York. Entonces vamos a anotar todas las variables que tienen su destino en Nueva York, todas las rutas que llegan a Nueva York. Son estas dos líneas, es la 3.5 y es la 4.5. 3.5, 4.5. El 4.50, que es la demanda que nos va a comprar Nueva York, la tenemos aquí, y siempre el signo igual. ¿Por qué? Porque la demanda tiene siempre que satisfacer. ¿Por qué? Porque no podemos tener clientes insatisfechos. Eso en cualquier negocio es algo clave. Ahora viene la parte nueva, jóvenes.
y es cómo vamos a anotar las variables del punto de transbordo del SEDI, el nodo 3 y el nodo 4. ¿Ok? Aquí la lógica que hay que seguir, les pido que nos enfoquemos acá en el nodo 3. Recuerden que les había dicho que en los nodos de transbordo, en los puntos de transbordo, no hay almacenaje, no son bodegas. ¿Esto qué implica? Que todo lo que llega por estas dos rutas al nodo 3 tiene que salir por estas tres rutas. No sabemos en qué cantidad, eso es precisamente parte de lo que nuestro modelo nos va a decir al resolverlo, pero sí al formularlo. Entonces, si ustedes ven, todo lo que llega por estas dos rutas, que son la 1, 3 y la 2, 3, tiene que salir por estas tres rutas, estas tres líneas que salen del nodo 3, la 3, 5, la 3, 6 y la 3, 7. Es por eso que aquí tenemos que la ruta 1, 3 más todo lo que llega en la ruta 2, 3, es decir, estas dos líneas, esta línea y esta, tienen que ser igual a las rutas que salen del nodo 3, la 3, 5, la 3, 6 y la 3, 7. 3, 5, 3, 6 y 3, 7. Esta igualdad nos indica que precisamente no hay almacenaje, porque todo lo que llega es todo lo que sale. Misma lógica aplicamos en esta última restricción para el nodo 4. Les pido que por favor, para fines de la tarea, lean la sección del libro que publiqué en Blackboard, vean este tutorial y nos quedemos aquí hasta el modelo. No avancen a la parte de resolución del modelo, eso lo vamos a ver en clase. ¿Por qué? Porque hay un truco que les tengo que explicar, un detalle que les tengo que explicar de cómo manejar estas restricciones que no tienen un número del lado derecho, no tienen el límite famoso que hemos dicho del lado derecho, como lo tienen todas estas restricciones. Estas dos del lado derecho tienen otras variables. En clase vamos a ver cómo manejar esto y poderlo resolver en el QM Solver.